Perfecto, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo León, BDM High Micro para toda América Latina. El día de hoy la idea es revisar todo el tema de la cámara acústica, los conocimientos, cuál es el foco, el enfoque, hasta dónde podemos llegar con el equipo, ¿sí? Inclusive revisar algo sobre digamos que aplicaciones reales en la industria. Una cámara acústica, como pueden saber, es un equipo que está constituido por sensores de tipo Sí, MEN, que Ricardo, son señor. Ricardo, disculpe que te interrumpa. ¿Puedes ponerlo en modo presentación? Ok, sí, no hay problema. Ahí pueden ver mejor. Sí. Listo, perfecto. Bueno, una cámara acústica industrial es una cámara que está compuesta con sensores, digamos que acústicos, tipo MEM, que son de bajo ruido, que son los que van a hacer toda la labor de absorber el ruido o el sonido acústico a nivel ultrasónico que se está, digamos que, ejerciendo por parte de un componente que quizás de pronto vibra, suena, genera algún tipo de sonido no conforme o no propio del componente y que por ese lado podemos llegar a encontrar algún tipo de deterioro o fuga. Este equipo está diseñado para identificar a través de estos sensores superpuestos y por triangulación en una imagen digital el lugar de origen de donde se origina esto, ¿sí? Lo que hace es que puede detectar, digamos que fugas de aire en sistemas que son neumáticos, sistemas presurizados, y por otro lado, en la parte eléctrica, todo lo relacionado a descargas parciales. Entonces, la imagen es superpuesta por sonido en una imagen de luz visible, muy similar, haciendo referencia como una cámara termográfica. Entonces, al estar compuesta por una matriz de micrófonos, dependiendo de esa matriz de micrófonos, entre más micrófonos sea, mejor escucha, más potente es el sonido y más, digamos que más exacta y precisa va a ser la lectura. En el caso de la i76, que es la que ustedes tienen, tiene 136 micrófonos, lo que permite tener mejor exactitud en las lecturas, puesto que tiene gran cantidad de sensores. Normalmente haciendo un barrido como un histórico de dónde se origina todo esto, haciendo referencia a la ubicación de fugas, de cómo se identificaban previamente a nivel Ricardo, ultrasónico. Sí, Ricardo, buenas, sí, señor. Ricardo, disculpa, Ricardo. ¿Me Sí, copias? señor. Sí, ¿Cuál es la correcto, sí, le diferencia? escucho. ¿Cuál es la diferencia entre una cámara acústica con una cámara termográfica? Son dos equipos con tecnología completamente diferente. Uno es prácticamente conversión de ultrasonido o digamos que ultrasonido en una imagen, y lo otro es detección de calor, digamos que por radiación infrarroja o por los fotones que emiten la superficie. Son dos tecnologías completamente diferentes que se pueden llegar a, digamos que, digamos que uno homologa a la otra o una compensa a la otra, o que son, digamos que una puede ayudar a optimizar la medición de la otra, igual que el ultrasonido, igual que, digamos que trabajar por medición de aislamiento, calidad de energía, medición, por ejemplo, de, digamos, de vibraciones. A veces una compensa a la otra para ver o corroborar lo que se está viendo, dependiendo sea el caso. En este caso, en la parte eléctrica, si vemos de pronto una descarga parcial, muchas veces también está asociado que quizás en ese mismo componente también haya exceso de temperatura. En algunos casos se ha dado, ¿sí? Pero son dos tecnologías completamente diferentes y normalmente, aunque se pueden complementar, cada una no tiene que ver con la otra, ¿sí? Listo, gracias. Listo. Antiguamente, para el tema de detección de fugas por ultrasonido, para lo que eran sistemas presurizados, neumáticos, digamos que es un famoso chiflido cuando un componente está desgastado, un componente genera de pronto algún tipo de fricción, deterioro, hay una pequeña protuberancia que genera de pronto que haya un escape. Ese escape se va a generar por donde no debería estar, a un nivel un nivel de frecuencia elevado, que muchas veces nosotros no escuchamos. En algunos casos sí, dependiendo de la frecuencia, ya eso comenzamos a hablar de una frecuencia asociada a un ancho de banda, que en algunos casos se puede o no se puede escuchar, dependiendo en qué nivel esté. Entonces debía escanearse con un equipo que era compuesto por un juego de antenas y auriculares
y dependiendo de un famoso barrido como el de zigzag, como ir y venir, doblar en forma semicircular, uno hacía los barridos para poder identificar dónde estaba la fuga. ¿Cómo? Por los cambios de intensidad y los cambios de amplitud en la parte neumática. Sin embargo, esto conllevaba a muchísimo tiempo hasta que lograbas encontrar algo. Adicional a eso, tenías que certificarte y adicional a eso que tu oído se fuese acostumbrando para porque pudiese identificar los cambios en las intensidades o tonalidades. Por ejemplo, en algunos países cada fin de año toca hacerse los exámenes, digamos que de seguridad social, donde te hacen exámenes auditivos y ese examen auditivo es donde te ponen a prueba el oído a diferentes tonalidades. En algunos casos escuchábamos algunas, en algunos casos no. Entonces, con el tiempo, cuando una persona es muy adulta, el oído se iba limitando y por más que fueras experto, quizás en cierta banda de sonido tu oído no escuchaba. Por lo que a veces se hacía inoficioso tener una tecnología como esta porque tu oído se podía limitar simplemente por tu física, ¿sí? Entonces, esto es muy útil para poder escanear y revisar una instalación que significaba muchos kilómetros de tuberías, uniones, mangueras, accesorios, máquinas y componentes que trabajaban a nivel de aire o algún tipo de gas. ¿Dónde se presenta esto? Desde la base instalada completa de aire comprimido o todo lo que es un sistema presurizado según sea el gas que estemos utilizando para realizar algún tipo de labor. Empalmes, adaptadores, secadores, herramientas neumáticas, pistolas de aire, ramachadores neumáticas, cajas de filtro, válvulas, cilindros, juntas, todos los componentes que puedan estar asociados a ello, por desgaste, por química, por digamos que las propiedades de construcción, por la intensidad, la presión, el movimiento, la vibración del componente podría hacer que se desgastara, la rosca de pronto no estuviera bien acoplada, generaba fugas en diferentes puntos. Y así llegase de pronto desde la base instalada una gran cantidad de aire comprimido, no llegaba a todos los lados o a los sitios o se encontraba a un nivel de presión baja, por lo que tenías que bombear desde otro sitio secundario. Así generabas muchas pérdidas, tenías gastos excesivos y ni siquiera sabías dónde se estaban originando. Por lo que con la tecnología apropiada puedes localizarlo de manera mucho más rápida y práctica, mientras que con otras te demoraba muchísimo tiempo, hasta inclusive semanas, hasta que lograbas encontrar el punto de origen. A veces él se volvía inoficioso. Todo esto entonces hace referencia a que hay una física o un entendimiento teórico de cómo sucede esto. La vibración de un objeto provoca la fluctuación de la masa medida circundante de cerca a lejos, lo que se denomina ondas sonoras. Cuando un altavoz emite un sonido, hace que aire circundante vibre y produzca ondas sonoras. Todo genera sonido, genera ruido, pero depende de una banda espectral o una frecuencia que muchas veces podemos o no escuchar. Dentro de esas cualidades del sonido, una es el tono, que es la diferencia entre un sonido agudo o grave, y adicional el tema del nivel, si es intenso o fuerte o débil. Entonces hablamos de intensidad y tonalidad en cuanto a las calidades o parámetros típicos del sonido. Muchos de ellos son audibles para nosotros, otros no. Entonces los que no son audibles, que son en la banda ultrasónica, por eso es que necesitamos un juego de antenas especiales que sí lo pueda percibir, transformarlo y que nosotros lo podamos identificar desde otra perspectiva. A nivel ultrasónico, con los juegos de auriculares, que son como los típicos auriculares tipo Bose de una marca muy fina, se envolvía todo el oído para evitar que el sonido externo se filtrara. Pero a nivel industrial eso es muy difícil cuando trabajamos con equipos que ultrasónicamente generan frecuencias excesivamente elevadas como ruido propio del funcionamiento de la máquina. Y cuando pasaba eso, se podía filtrar con el ruido interno del componente que queríamos revisar, por lo que se hacía casi imposible diferenciar entre uno y el otro. Las cámaras acústicas se utilizan para detectar sonidos que son inaudibles por el oído humano, proporcionando así mantenimiento preventivo y resolución de problemas de los equipos.
Teóricamente, el oído humano está diseñado para escuchar entre 20 hercios y 20 kilohercios a nivel de telecomunicaciones en una banda análoga. Sin embargo, después de cierta edad, el oído comienza a perder percepción auditiva, por lo que se va limitando y habitualmente llega hasta unos 16 kilohercios, por lo que de pronto alguna banda espectral se puede ir perjudicando. Por lo que personas mayores que son expertas, inclusive en la parte ultrasónica, pueden llegar a necesitar de alguien joven, por más que suene feo, para que necesiten que de pronto les pueda corroborar que en esa banda espectral sí está pasando algo y no que su oído quizás ha perdido, digamos que algún tipo de bondad de percepción. Muchas veces lo he escuchado a personas que son expertas en este tipo, digamos, de tecnología. Así como tienen un sonido, todo, digamos que ruido en la industria o a nivel de la vida diaria genera también una presión contra el mismo sonido. Entonces hablamos de una presión y un nivel de sonido. Uno se da en decibelios y otro se puede dar en pascales o la unidad de presión como tal, que simplemente, como dijimos al inicio, es como la intensidad que se hace con respecto al aire y que genera como un tipo de rompimiento entre el sonido propio del ambiente con respecto al sonido que se está generando por parte del componente que estamos revisando. Un ejemplo muy claro es cuando un avión a nivel ultrasónico genera una explosión y es cuando hablamos de pronto de un avión que rompe la barrera del sonido, ¿sí? Todos los componentes generan algún tipo de presión y nivel, desde un susurro, cuando hablas, cuando gritas, el sonido propio de un motor, el sonido propio de un motor, digamos, de combustión, un avión despegando, cuando se dispara un arma, un proyectil, dinamita, pólvora, el sonido de un concierto, todo genera tanto un sonido en decibelios como una presión auditiva contra el aire. Con respecto a esto, estos equipos ultrasónicos lo que hacen es aprovecharse de este pequeño básico conocimiento para poder, digamos que entender o poder medir la intensidad del sonido y poder diferir de dónde proviene la problemática a nivel de pronto de una fuga o más adelante cuando veamos el tema de una descarga parcial. Entonces acá hablamos de sonidos y de acústica. Medimos el sonido en un ancho de banda, que es una banda espectral, y la unidad que utilizamos siempre va a ser en hercios, ¿sí? Muchas veces nosotros no, todo está rodeado de sonidos, un perro ladrando, de pronto el ventilador, el aire acondicionado, cualquier equipo eléctrico, electrónico, la vida misma, pero no significa que porque no lo podamos escuchar no se produce ningún sonido contra el aire mismo o la presión del aire ambiental. Hay algunos animales que inclusive pueden escuchar percepciones de sonidos que nuestro oído no está acostumbrado. Entonces, en muchas empresas de servicios industriales y de energía eléctrica es necesario detectar a tiempo posibles riesgos de fugas y estas fugas suelen ser inaudibles para los oídos humanos y la cámara de imágenes acústicas pueden ayudar a encontrar rápidamente estos sonidos. Aquí aplica todo lo que tenga red neumática, sistemas eléctricos de pronto de media o alta tensión. Entonces sirve para las redes donde tenemos manufactura, sistemas automotrices, metales, alimentos y bebidas, químicos, ubicados en la gran barrera, digamos, de jefe de mantenimiento, director de planta, jefe digamos, de dirección de mantenimiento, ingeniería, proyectos. Si de pronto hay un grupo asociado al uso racional de la energía, evitar de pronto gastos inapropiados de consumos o eficiencia energética, esto también va a ir asociado a ello con el fin de reducir costos. Muchas veces, cuando no tenemos la herramienta apropiada, un sistema que está presurizado, en este caso, puede llegar a explotar. En el peor de los casos, cuando de pronto no tenemos un control por exceso de presión, ¿sí? Muchas veces de pronto un sistema eléctrico puede, digamos que también cuando estamos hablando de descargas parciales, un componente puede llegar a explotar si se genera tracking, realmente energía que perfora de pronto un componente y lo destruye al azar o lo destruye desde el inicio hacia afuera.
puede dejar toda una línea, toda una subestación o todo un sistema desconectado y digamos que las personas que están asociadas a ellos pueden verse perjudicadas a nivel residencial, a nivel comercial y a nivel industrial. Normalmente siempre se utilizaba, como les dije, un dispositivo ultrasónico o inclusive el famoso agua-jabón para sistemas neumáticos o unas sales especiales o unos juegos de burbujas de jabones especiales no contaminantes que se utilizaban como una especie de percepción para poder identificar dónde había fuga sin que generara mucha agua, sino simplemente el burbujeo del componente. El inconveniente con ello era simplemente un único micrófono, la interpretación de la señal era exclusivamente sonora por parte del operador, necesitaba tener inclusive accesorios adicionales y aunque era eficaz, requería de muchísimo tiempo y formación para poder identificar de manera rápida todo ello. Para ello está la tecnología de las cámaras acústicas, que es una salida adicional que tenemos, como mencioné al inicio, donde podemos escuchar o el equipo tiene una matriz de micrófonos que hace nuestra labor acústica tradicional. Escucha por nosotros, triangula una señal de origen en una imagen digital y con ello podemos identificar el punto de origen de la fuga. En el tema de descargas parciales funciona muy similar, pero conociendo lo que es la gráfica PRPD asociado a cada una de las descargas parciales tradicionales. Y con respecto a ello, por inteligencia artificial, depende de la energía o los puntos de ionización en la dispersión del tipo de descarga parcial, la reconoce y te indica qué tipo de descarga parcial es. Dependiendo de la intensidad de sonido y dependiendo entonces también de la percepción de distancia lo más cercano posible o conociendo la distancia de tu objetivo con tu cámara hacia el elemento que quieres inspeccionar, poder determinar un nivel de severidad. Entonces, con ello podemos saber qué tan crítico está el componente en cuanto a nivel eléctrico en la parte de descargas parciales. Cada cámara acústica, tiene diferentes parámetros que son importantes. Sin embargo, en nuestro caso que tenemos dos cámaras acústicas, este caso es con una que es la más básica, la que ustedes tienen está hasta 136 micrófonos, lo que aumenta el nivel de sensibilidad, lo que aumenta el nivel de percepción y de escucha por parte de la cámara, y así mejora el nivel inclusive de la tasa de fuga o el nivel del leak rate, que es la sensibilidad que tiene el equipo para detectar. De resto, es el campo de visión que tiene la cámara digital. La distancia en el caso de la I-76 máximo son hasta 150 metros y tiene un ancho de banda abierto desde 2 kHz a 96 kHz con percepción de que el fabricante lo abra hasta 192 kHz cuando saquen nuevas funcionalidades. Hola, Ricardo, Hola. ¿qué tal? Disculpa que te interrumpa, buenos días. No te preocupes, tranquilo, buenos días. Ese punto de distancia, ¿qué es lo que refiere? Porque, bueno, yo lo estaba usando la cámara temporalmente. Listo, Justamente no te me sale preocupes. 9.0. A medida que tú te vas distanciando de un objetivo, el nivel de escucha se hace un poquito menor. Obviamente el nivel de ruido que puede ser ambiental puede perjudicar en la lectura. Entonces lo que nosotros buscamos para aumentar el nivel de sensibilidad es que se pueda compensar la lectura por parte de la distancia. Es decir, por ejemplo, si estoy a 5 metros y escucho 30 decibelios, quizás a esa distancia y el sonido que hay a esa distancia es normal. Pero si tú llegas a escuchar a 25, 40 metros, 20 decibelios, ya estás mucho más alejado y la posibilidad de que entre tu elemento y la cámara, el ruido ambiental sea tan alto que quizás de pronto ahí ya la severidad no es baja, sino que es mucho más alta por la distancia a la que tú estás y la intensidad de sonido que estás percibiendo a esa distancia. Por eso es la importancia de colocar la distancia lo más posible cercano a la realidad, porque la cámara con eso también puede discriminar que si tú estás alejado y no escuchas tanto el nivel de severidad o de problemática potencial que existe. ¿Es más claro? A ver, o sea, por ejemplo, esta función de distancia yo lo puedo usar, digamos, para mis redes de distribución.
que tenemos Correcto. estructuras de 13 a 15 metros, ¿no? Y como están en vías públicas, yo estaba probándola, no sé si es lo que esto, por ejemplo, cuando yo me hacía las pruebas, no me detectaba, ¿no? Pero como tú dices, las estructuras quedan, ese es el punto donde nosotros queremos medir, queda 15 metros, 8 metros, 16 metros, no sé, esa distancia varía. Entonces, y aparte teniendo en cuenta el ruido ambiental y también el ruido, pues, ¿no? De los vehículos que a veces suelen pasar, me distorsiona, por ejemplo, si tú vemos ahorita la imagen, vemos que me sale un punto en específico, ¿no? Ahorita la imagen que estás poniendo es la 56, pero cuando estaba en vías públicas, muchas veces, salían varios puntos, como si existiera una interferencia por el sonido. Eso Sí, es lo que claro, me filtra con esta distancia. te ayuda a percibir, pero para ello, en el tema de que si quieres filtrar, ahorita vamos a llegar a eso, hay un filtro blanco que lo que permite es que solo se enfoca en las partes físicas de la estructura que realmente pueden tener una descarga parcial. ¿Por qué? Porque el ruido ambiental puede generar ecos y los ecos las cámaras los puede detectar. Entonces tenemos que aprender con el tiempo a diferenciar entre un eco o los reflejos o el sonido propio del ambiente con respecto a la estructura. Por ejemplo, si en la estructura hay partes donde no debería existir o digamos que un sonido o una descarga parcial, porque por ahí no conduce ningún tipo de energía, por ejemplo, la punta de un aislante, de pronto un buje de alta y de baja de un transformador, de pronto donde empalma dos conectores, en líneas, por ejemplo, en los bujes de alta, en los aisladores, ahí sí podría haber cualquier eventualidad, pero hay otras partes de la estructura física que se podrían llegar a evidenciar y físicamente es imposible que allá hubiese algo, pero los reflejos pueden llegarse a reflectar en otras partes de la superficie. ¿Qué se hace? En esta pequeña imagen, o si ustedes tienen la cámara acústica en sus manos, permítanme, yo aquí prendo la mía. Ricardo, mientras vas aprendiendo, ¿tú crees que yo te pueda mostrar unas imágenes que he tomado, unas fotografías con la Sí, cámara y claro, justamente de repente voy a compartir mi pantalla? claro, entonces yo la retiro compartir lo mío y ustedes les digo que ustedes Por favor, compartan. ya Permítanme para un ver. segundo. Listo. A ver, Dale, ya puedes compartir, tranquilo. un momento, ya está. Ya no sé si visualizan acá la imagen. Este es Sí, el eco que correcto. usted dice. Por ejemplo, mira, yo acá la cámara en la distancia yo le he puesto 1 metro, ¿no? Todavía estaba viendo ahí, recién estaba viendo cómo Sí, probando, digamos, la cámara dale, no, y me no hay sale problema por eso. Hay los todo lo ecos, que ¿no? está viendo netamente es ruido. El ruido, dentro de la percepción que tiene la cámara acústica, solamente detecta 4 tipos de descargas parciales. Lo demás puede ser ruido de pronto ambiental, ruido porque si hay turbinas, si hay generación de energía, se puede llegar a filtrar. Inclusive tienes ahí el filtro lo tienes muy cerrado. El tema de descargas parciales, para que se detecte algo en descargas parciales, se hace entre 25 y 50 kilohercios aproximadamente. Ahí lo tienes fuera de rango. Entonces imagínate Sí, como ejemplo, correcto. que Ajá. inclusive puede, así como ejemplo que yo les invito a que lo hagan, puedes bajarte un aplicativo en tu celular que se llama generador de señales, para que de pronto se pueda probar un poquito más como a modo de ejemplo entre ustedes mismos cuando tengan el tiempo. En ese, entonces, ¿qué haces? Abres el programa y colocas una frecuencia en una banda X, por ejemplo, 15 kilohercios. Si tu banda amarillita que tienes ahí en la parte derecha, que dice entre 60 y tanto y 50 y pico, está fuera del rango de medición de la percepción de la fuente que genera la frecuencia, no la vas a poder escuchar. Por eso hay que tener en cuenta, todavía como no he llegado allá, para la parte de No, presión y ¿está bien? pneumática se trabaja Ricardo, entre... Señor. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jesús Jones. Una consulta. Antes te Sí, escuché mencionar, referirte a un rango en kilohercios, donde opera las descargas parciales. Te sí, comentaba, señor. ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos otra maleta con otra tecnología que es por radiofrecuencia, Sí, donde también tenemos un rango parametrizado donde se visualiza la zona de descargas parciales y donde también ok. se visualiza otro rango
para lo que es corona. También en esta cámara de ultrasonido, ¿también tiene ese tipo de El, trabajo? ¿Trabaja en esos rangos? el rango tú lo hacen, como tiene dos tipos de aplicabilidad, tú eres la persona que se encarga de colocarlo. ¿Y cómo lo colocas? Si tienes la cámara a la mano, él en la parte derecha tiene esos dos subrangos. Tú lo puedes con los dedos abrir o cerrar a tu antojo para que cubra los rangos de medición. En el caso de descargas parciales, tienes que colocarlo que esté más o menos entre 25 y 50 kilohercios aproximadamente. Con eso él te va a captar la mayoría de aplicabilidad en el tema de descargas parciales. ¿Sí? Además de eso, en los componentes que son propios de donde se puede llegar a originar uno de los dos elementos que ves en la parte derecha, ves un cuadrito y una estructura que es que parecen como una tablita. Uno es el mapa que ves en la parte de arriba que dice ruido y muestra la energía que ioniza el componente por ser un gas. Pero en la parte de arriba hay un pequeño cuadro cuando lo puedas abrir. Es un cuadro central blanco que te serviría como filtro blanco para eliminar todo lo que está en la parte externa. Entonces solo se Ahí, enfocaría. ¿cuál sería eso? Leo, no sé si puedas poner tu marcador para ubicarnos. A ver, ¿cuál es el cuadro? Justo estoy prendiendo la cámara también, Bueno, si quieren, de todas maneras, yo puedo Ricardo. seguir en mi pantalla y yo puedo, desde la presentación que tengo imágenes, se lo Ya, coloco para que ustedes lo vean. claro, no hay problema. Mira, para terminar con respecto, bueno, lo que tenía duda ahí era lo que ustedes dicen es los ecos, ¿no? Esto es lo que estamos reflejando en la imagen, son los ecos de la cámara. Lo más probable es que si todo eso sea eco y reflejo. Entonces tú ya vas a ver que eso, uno está abierto, dos no tienes el filtro colocado y aparte de eso, Ah, por lo que estoy viendo, el nivel de ruido propio del área donde tú estás trabajando es muy baja. Entonces no es nada propio de una descarga parcial, por lo menos en el foco donde tú estás con esa foto apuntando, que te está marcando unos poquitos decibelios, ¿sí? Unos pocos decibelios. ya. Ricardo, tú me dices que tienes imágenes donde nos puedes explicar de repente de esta pantalla los parámetros, ¿no? Por ejemplo, acá me sale un cuadro de Sí, ruido, claro, si bien es cierto, claro, acá claro. esta es la frecuencia que te detecta y me imagino La la parte magnitud azul, de la parte azul es el ruido que se está dando en el lugar donde tú estás. en Por este eso de hay acá, muchas, donde estás. sí, correcto. Toda esa parte de azul hasta el fondo, todo lo que te marca es el sonido que él escucha del ambiente. Ya, La banda amarilla que tú puedes ver que tiene un lado, este de digamos que una acá. banda superior e inferior, tú la puedes bajar o Ujú. subir o disminuir en amplitud para que capte la señal según sea la parte de sistemas presurizados o la parte de descargas parciales. Correcto. ¿Sí? Entonces, como les La, de- dije, la del para el tema de TC, descargas parciales, ¿cómo, perdón? la del TC, Leonardo, la del TC, ¿puedes mostrarlo? Ah, ya, a ver. Acá, a ver un momento. Un momento, solamente para poder adicionar a lo que nos ha indicado Ricardo, por todo lo que estoy visualizando, las mediciones han sido, bueno, en ese caso se han podido visualizar, pero como indica, ¿ves ese rango amarillo que en este ejemplo, en esta imagen está entre 20 y 35 aproximadamente? Ese hilo amarillo, que es el rango de la frecuencia, he estado visualizando que en todas han sido la mayoría no está normalmente en el rango y peor aún, entonces ahí debió configurarse entre 25 y 50 en primera. ¿Ya? En primera se debe configurar en la mayoría que he visto donde has captado ruido, lo has puesto en 55 y 70 o lo has puesto muy abajo de lo que normalmente las descargas parciales se puede encontrar. Una vez que tú pones entre 25
y 50, tienes que ir regulando hasta poder encontrar la frecuencia. Es como cuando estás en la cámara termográfica que se llama el enfoque. Si tú, como todos los que saben termografía, si no enfocas bien, eso no se puede, en termografía o en imagen visual, eso no se puede arreglar. Una foto no se puede arreglar, ni imagen visual ni imagen térmica. En este caso, has podido captar porque estás entre 25 por ahí, pero no has llegado, bueno, estás como 40 hasta 45. Entonces, has podido eliminar todas las demás frecuencias que normalmente están en una subestación. Entonces, es importante, como puedes ver en todo lo que has visto, ruido y que te ha estado mostrando, es importante que visualices eso, ¿no? En este caso has podido visualizar un punto. Eso era todo. Gracias. Sí, hola, Rosa, sí, justamente. Muchas gracias, Rosa, por la colaboración. Exactamente como Claro. dice la ingeniera Rosa, hay que tener muy bien el tema del rango de dónde se presenta la corona, porque de lo contrario no lo va a percibir o puede que quede fuera del rango. ¿Sí? Inclusive cuando utilizando el cuadrito, en esa foto que tú tienes ahí, ¿sí? Sí, Ahí te dice que la parte de abajo es el cuadrito de corona. Si tú quieres que te aparezca el otro cuadrito, que es el que te digo que sirve como filtro, le activas el cuadrito de arriba y automáticamente se centra en la parte central de la cámara. Correcto. Y automáticamente te aparece un cuadro, digamos, de una dimensión, digamos, que ocupa como un octavo o una 16ª parte de la pantalla en la parte frontal, sí. y solo va a percibir en ese pedazo. El resto que esté por fuera lo va a dejar omitido y el ruido no se va a percibir en esa banda. Así uno ayuda en cierta forma a delimitar que haya exceso de ruido en la pantalla. Ricardo, si no me equivoco, es este de acá, ¿no? Donde está señalando mi Correcto. puntero. Sí, señor, exactamente. Ya, eso sí lo usa. Sí, justamente como les digo, yo estaba probando, ya estaba viendo, como le comentaba a Carlos, el equipo es muy amigable en el sentido de que no es difícil de entenderlo, pero igual, ¿no? Hemos visto algunos parámetros, ¿no? Si bien es cierto, este es tu filtro. En este donde dice corona, por ejemplo, hemos detectado, ¿no?, que tenemos una corona acá y justamente está entre la frecuencia, ¿no?, de los, no sé, de ahí capaz más o menos de los 48 hasta los 65 kilohertz, ¿no? De todas maneras, yo sí les recomiendo, igual dentro de las recomendaciones, cuando siga yo con la charla ahorita, van a ver que ahí les indico que en la parte de descargas parciales es habitualmente entre 25, 45, 55 kilohercios. Ese es el punto de referencia que con muchísimo tiempo de experiencia, pericia, es lo que se usa habitualmente. A veces toca subirlo. Yo como sé que a veces tengo que subir el rango, si tengo dudas de que no me lo está captando, lo subo o lo bajo dependiendo, pero no puedo simplemente tomar la imagen ahí y seguir sin saber si de pronto el rango está, mejor dicho, si tengo mal ajustado, digamos que el subrango de medición donde él va solamente a leer, porque puede quedar o un poquito por arriba o un poquito por debajo. Y si está fuera de ese rango, no lo va a percibir. ¿Sí? En el tema de corona, como pueden ver una pequeña gráfica de energía que está ahí, inclusive se puede llegar a definir si es una corona de origen positivo o corona negativa. El primer cuadrante, que es el primer trazo, el primer pedazo, es corona positiva. Habitualmente es por solo suciedad, contaminación, humedad en el componente, que muchas veces con agua destilada o con el riego de agua para limpiar la superficie desaparece. Si llueve, muchas veces no se encuentra ya el corona al día siguiente, porque es una corona positiva no destructiva que simplemente está ahí como contaminando. En la parte de corona destructiva se origina en el segundo cuadrante muchas veces ya cuando en algún punto generó ya digamos que fracking y generó de pronto levemente destrucción o perforación o energía que ya está circundando hacia el interior en el tema de corona, ¿sí? Entonces, primera recomendación que les comento, uno, colocar los rangos de recomendación por parte del fabricante para hacer la medición. En el tema de descarga parcial, entre 25 y 50 kilohercios aproximadamente. Colocar el filtro que les coloqué en la parte central
Y así vamos a tener, digamos que mayor posibilidad de detectar todo. Y la tercera es el tema del nivel de la distancia. No hemos llegado allá, pero eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ya, de acuerdo. Mira, ahí donde tú dices que vemos corona, también me salía, por ejemplo, bueno, aparte que sale ruido, corona alto, corona bajo, corona, y me salió flotante medio, flotante alto. ¿A qué es lo que se refiere con flotante? Bueno, es que no hemos llegado allá. No he podido Ah, seguir con ya. la Vamos entonces, capacitación. Y entonces también hay seguimos partes entonces. teóricas que debo indicar, Ya, ¿sí? está bien. Entonces continuamos. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Gracias, muy bien. Listo. Con mucho gusto, hermano. Ahorita seguimos y si quieren, seguimos revisando lo que ustedes tienen para percepción. Permítanme. Ahora bien, entonces cada cámara, los dos modelos de cámaras acústicas tienen sus especificaciones. En el caso de la de ustedes, mayor micrófonos, mejor tasa de fuga o sensibilidad, lo que tiene mejor precisión en las lecturas. Pueden hacer video, ¿sí? Digamos que pueden grabar. Disculpe, ¿se congeló o es solo mi pantalla? Así No, viene sí se fue. contenido. Perdón, Se había congelado, Ricardo. Tu internet parece que está fallando. permítanme un segundito. Déjenme para ver, no, pues no tengo aquí problema, pero me puedo pasar de red por si acaso. Permítame un segundo e intento y me conecto a la red del teléfono que es mucho más potente. Permítanme un segundo, ¿vale? ¿Me ven? ¿Sí pueden ver mi presentación? Probando, ¿me escuchan? Sí, Sí, correcto, se te Ricardo. escucha. ¿Ven mi presentación bien nuevamente? Sí, ¿Sí? se ve. Ok, perfecto. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Sin problema? Sí, se escucha Bueno, bien, Ricardo. perfecto. Esto es lo que tiene la caja con la que usted está con su equipo, la cámara, con las baterías, digamos que con todos los componentes necesarios sin ningún problema. En el caso de la i76 viene con 3 baterías y cada uno tiene autonomía de 2 horas. Pueden hacer anotaciones de texto e inclusive anotaciones de 1 minuto. En el caso cuando tomen la imagen con el fin de tener mayor información del lugar donde están realizando la prueba. Muchas veces no lo usamos, pero sí existe. ¿Sí? La cámara i76 tiene con la memoria que viene de 64 gigas, permite almacenar hasta 18,000 imágenes. Entonces, sin embargo, no es recomendado que se use como disco duro, por lo que una vez tengan las imágenes, descarguen y borren la información de la cámara para evitar que se vaya llenando. ¿Sí? Entonces voy a ir de poquito mostrando de todo lo que hace. Entonces, para el tema de descargas, para la parte de gases y de sistemas presurizados. Ahora bien, el tema que estoy viendo en pantalla cada vez que me enfoco en algo. Entonces aquí voy a poder visualizar el valor máximo en decibelios, el valor en kilohercios al lado derecho, ¿sí? Entonces el valor de kilohercios es la frecuencia de vibración del sonido. Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo será el sonido. El segmento ultrasónico
estará ya más allá del rango auditivo del oído humano. El valor en decibelios en la parte izquierda superior es la unidad de intensidad del sonido, y cuanto mayor sea la intensidad del sonido, es más fuerte el sonido que la cámara está percibiendo. ¿Sí? Entonces, digamos que vamos a poder ver en la parte derecha, donde está la banda de frecuencia, el valor en decibelios, bueno, perdón, el valor, vamos a poder ver en la pantalla, con respecto a la franja azul, la intensidad del sonido. Esto es la intensidad del sonido del ambiente donde nos estamos enfocando. ¿Sí? El ancho de banda de esta cámara es hasta desde 2 kHz a 96 kHz. La cámara acústica High Micro, como fabricante, saca constantemente, por lo menos 2 o 3 veces al año, firmware con el fin de repotencializar el instrumento, completamente gratis, con el fin de sacarle mejoras en cuantificación, en lectura, en zoom y demás. Los únicos parámetros que no pueden ser modificados son la cantidad de sensores y el leak rate. De resto, todo se puede llegar a modificar por firmware o por software propio del instrumento. La opacidad, que es la parte del cuadrito donde se ve de pronto, donde resulta la fuga o la descarga, este valor oscila entre el 0 y el 100%, y es más bien el tema de transparencia de la paleta acústica con respecto a la imagen que se está visualizando. Entonces es para que se vea o más translúcido, transparente, o más intenso. Personalmente lo hago que sea lo más intenso posible, para que se vea mayor la percepción de dónde se está originando o de dónde se está generando la fuga o la detección de la descarga. Esta es la información de la explicación explícita que hay en toda la imagen de lo que estoy viendo. En este caso, porque la cámara me pregunta que si cuando voy a configurarla, por default va a ser para la parte de presión o para la parte de descarga parcial. En el tema de descarga parcial sería muy similar, solo que en la parte superior habría 2 cuadritos, y en la parte de arriba sería el tema de la gráfica de la energía que se está dispersando, o la dispersión de puntos de energía ionizante en el componente. Aquí porque el ejemplo se hizo con la parte del sistema presurizado, pero no varía en cuanto a las señales y la información que muestra en la cámara. En la parte de abajo el tema de la distancia. Entonces, consideraciones prácticas a tener en cuenta con la cámara acústica. Esto es más que todo primero en la parte de sistemas presurizados, para entenderlo un poco. Lo que son los reflejos, la difracción con respecto a la dirección del sonido y el ruido. Muchas veces otras fuentes de sonido pueden originar o superponerse en el mismo rango de frecuencia que estamos trabajando, e inclusive el sonido, como viaja digamos que en línea recta, puede hacer que de pronto el sonido, por la potencia que tiene, según sea la fuente, puede reflejarse o generar eco en superficies que son cerradas. En lugares abiertos funciona un poco diferente, porque de pronto no tiene cómo se va a reflejar, a menos que sea, digamos, un área muy abierta, pero de pronto con paredes en 2 de los 4 cuadrantes. Normalmente no es así, más que todo en la parte de sistemas eléctricos. E inclusive en lugares cerrados, el ruido proporcionado por máquinas a nivel industrial que trabajan en ciertas bandas propias de frecuencia que se pueden superponer en el componente. El famoso filtro es el que les estoy mostrando. Se conoce como marco de enfoque, que es el marco blanco del centro, que funciona como filtro espacial. En este caso se activa con el fin de dejar fuera del marco todo el nivel de sonido, es decir, solamente se me va a enfocar del cuadrito hacia adentro, y del cuadro para afuera deja o funciona como un filtro pasalto para dejar que no pasen las frecuencias circundantes, ¿sí? Y eso ayuda a tener un mejor campo visual libre, y adicional filtrar de todas las fuentes de sonido que no son esenciales o no nos interesan, ¿sí? Ricardo, una consulta. Ese filtro no se puede activar con un zoom, ¿no? No se puede activar con zoom, efectivamente. O activas el zoom o activas el filtro. No se pueden las dos cosas simultáneamente. Pero una consulta, Ricardo, cuando activas el zoom, ¿también focaliza el área a inspeccionar, o en realidad también se filtra el ruido?
Cuando tú estás zoom, simplemente estás haciendo que el elemento que sí, quizás es muy pequeñito, lo estás haciendo más grande. Pero ahí realmente, digamos que si uno hace el ejemplo, que yo me acuerde, no lo permite. Entonces, aquí lo voy a quitar. Permítanme un segundito. Yo aquí tengo mi cámara y voy a hacer el ejemplo enfocándome muy cerca. Automáticamente, cuando tengo el zoom activo, automáticamente el cuadrito se desactiva completamente. No lo permite utilizar. Entonces, muchas veces usamos, si queremos acercarlo un poquito, lo podemos hacer. Pero el tema de ruido o el tema del filtro queda desactivado. Ok. ¿Sí? Entonces, la idea es poder filtrar todas las frecuencias que están asociadas a ese componente. Digamos que muchas veces a mayores distancias puede que el ruido sea más difícil de percibir, ¿sí? Mientras que estamos mucho más cerca, obviamente la distancia que hay entre nosotros y el componente permite que la capacidad auditiva del equipo sea mayor. Por eso hay que compensarlo con la distancia para que él pueda mitigar, digamos que por severidad, el posible fallo si el ruido en el ambiente es permisible. Es muy similar a la termografía, cuando estamos de pronto muy alejados de un objetivo, y no hablando del campo de visión, sino que el aire, como estamos trabajando con ondas sonoras o con radiación en el tema de termografía, el aire es nuestro medio y ese medio puede opacarnos, favorecernos, según sea el caso, la tecnología. Por ejemplo, en el caso de acústica, si hay ruido propio del lugar que se va a generar una explosión en el mismo área de trabajo de nosotros, puede perjudicarnos y tenemos que buscar la posibilidad de cambiar de ángulos para evitar reflejos, que esa es una opción inclusive no solo para fugas, sino para el tema de descargas parciales, porque el nivel de sonido excesivo puede evitar que de pronto se generen reflejos en otras partes de la superficie. O adicional a ello, por ejemplo, cuando estamos trabajando al aire libre y hay brisas o corrientes de aire excesivas, puede hacer que en cierta forma desplace la descarga parcial hasta otra parte, y cada vez que se salga y se regrese y se detenga, la corriente de aire vuelve y se queda en el mismo sitio donde estaba. Yo vivo en un lugar que es cerca de la costa y me pasa eso a menudo. Entonces me toca que estar pendiente entre corriente de aire y corriente de aire, que haya una ventana para que pueda tomar de manera estable la lectura. Porque la corriente de aire, como te puede mover o desplazar el viento con respecto a lo que él está intentando detectar, puede hacer que te lo cambie de posición. Entonces, opción 1, tienes que moverte en ciertos ángulos con el fin de ver que el componente en donde tú te estás visualizando sí ese es su lugar de origen. Inclusive, dependiendo del ángulo en sistemas eléctricos, puede ser otro punto el que te lo está reflejando ahí. Por eso es importante, para evitar los reflejos, moverse casi alrededor de toda la estructura para poder percibir realmente el punto de origen. Y eso me ha pasado cuando verifico aisladores, cuando verifico de pronto, digamos que componentes o puntas de conexión. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta a la hora de realizar una inspección. Siguiendo con el tema, digamos que en lugares que están de pronto contenidos en el interior, y aplica para exteriores, si se mueve cuando te mueves, entonces es un reflejo. Por eso de pronto hay que mover o cambiar de ángulo y no tomar inclusive una sola foto, porque de pronto no estamos completamente seguros que lo que estamos percibiendo es real o simplemente es un reflejo o ruido propio de otro componente. ¿Sí? Entonces, las reflexiones inclusive nos ayudan a confirmar parte de la fuente del sonido propio que sí lo está originando. Ahora, factores que nos afectan a la hora de detectar una fuga. Uno es la distancia. Entre más lejos estemos, la intensidad del sonido va a ser menor, ¿sí? Entonces, con eso nosotros podemos mitigar que si estamos muy alejados e inclusive estamos percibiendo una pequeña fracción del sonido, vamos a estar seguros que si estuviéramos mucho más cerca, la intensidad de sonido sería excesivamente diferente. Por lo que si a esa distancia estamos percibiendo una pequeña fracción, el equipo, al tener
la compensación por distancia puede hacer como su cálculo interno para decir, si estamos a esta distancia, estamos percibiendo este valor, si estuviéramos mucho más cerca, el valor sería mucho más alta y sí, efectivamente, entonces sí es crítico. Que si tú le colocas como si estuviera percibiendo algo muy pequeño y le colocas una distancia muy pequeña, entonces va a decir, no, eso es normal. La percepción quizás sí está de una descarga parcial, sea el origen del que sea, pero por la intensidad de sonido es algo muy frágil, es algo muy básico y quizás tiene una tolerancia o una severidad muy mínima que puede dejarse pasar por un tiempo prudente hasta que sea realmente algo mucho más notorio o crítico. Muchas veces encontramos que cualquier energía ionizante no la va a detectar como descarga parcial porque no está clasificado por el nivel de sonido y la intensidad lo suficientemente crítico. En el tema de sistemas presurizados, la presión y la tasa de flujo, por ejemplo, si me voy a una red neumática, es importante porque depende inclusive digamos que de la forma, cómo está dirigida, digamos que el sistema neumático, la presión que está pasando a través de él, el tamaño de la fuga, el material de construcción del componente y su diámetro. Todo esto puede o no modificar la firma de sonido. A la final nosotros lo que estamos siempre percibiendo es una firma de sonido que a nivel ultrasónico se detectaba de una manera de una señal, digamos que análoga o una señal en el tiempo y pasó a ser una señal por una transformada de rápida de Fourier en una banda, digamos que en frecuencia. Aquí nos estamos ahorrando toda esa parte y lo estamos convirtiendo en un punto de origen por lo que el equipo a través de los micrófonos escucha y superpone encima de una imagen. A nivel de condiciones ambientales, cuando estamos trabajando inclusive en la parte externa, la lluvia puede llegar a esconder la descarga parcial porque limpia todo. ¿Por qué? Porque limpia todo el panorama de lo que de pronto podía estar saltando de energía en una superficie y si haya componentes sucios, humedades, contaminantes, pueden desaparecerlos de manera temporal, a menos que sea excesivamente crítico y ya haya generado algún tipo de perforación, tacking o destrucción inicial del componente. Llueva o no llueva, se va a seguir percibiendo. Las brisas altas en lugares que son cercanos a montañas, de pronto a mar, a río, de pronto en zonas francas, que de pronto son lugares muy abiertos y pasan constantemente corrientes de aire, pueden hacer que pueden camuflar o mover temporalmente la ráfaga de viento, digamos que similar a la termografía, digamos que la descarga. Como les decía, la veo perfectamente, pasa una corriente de aire y es como si me la empujara hacia otra parte de la estructura. Y tú dices, no, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? Entonces tienes que esperar que pase para que vuelva y se concentre, el equipo la identifique, la intensifique y determine su severidad y ahí tomas la foto. O inclusive, cuando es un poco más complicado que eso, pasas a modo video y haces un video de 30 segundos. Mientras se da todo el proceso, llega al punto de origen y ahí se superposiciona. Con respecto a eso, ya es mucho más fácil el poderlo determinar. Cuando voy a configurar mi cámara acústica, hay que tener ciertos criterios dependiendo que si voy a medir para el tema de descarga parcial o el sistema presurizado. Dentro de ello, entonces hay dos tipos de frecuencias que voy a utilizar. Habitualmente para el tema neumático, entre 10 kHz y 30 kHz. Y para el tema de descargas parciales, iniciando alrededor de los 25 kHz y puedes dejarlo o entre 45 o máximo 55 kHz para darle un poco más de cabida. ¿Sí? Cuando configuro mi cámara, en el botón, digamos que cuando la prendo, tiene un botón en la parte central, la cámara es táctil, lo presionas ahí y tiene como unos submenús que son como los más de uso rápido y que quizás de pronto nos va a permitir hacer cambios o maniobras rápidas. ¿Como cuál? Hay una frecuencia por default establecidas ahí. La que nosotros queramos podamos modificarla para enfocarnos en lo que vamos a hacer. ¿Sí? Hay algo que se llama sensibilidad o en español, no sé por qué, tiene otro nombre que aparece como, si no estoy mal, aparece con el nombre de, permítanme un segundo, consideración.
¿Por qué? Así lo tradujeron y así quedó. Dentro de esa sensibilidad o consideración en español es el nivel de qué tanto va a permitir percibir en el nivel de sensibilidad permisible por parte del equipo. Normalmente el nivel 3 es el nivel ideal, que es el nivel medio para percepción por parte del equipo. Uno permite que perciba de todo, cualquier banda, y la otra es muy delimitante y solo de pronto puede ser mucho más fina como tal en su percepción. Yo normalmente la uso en 3 para estar en un valor de referencia medio, que si yo veo que necesito filtrar más cosas, le voy subiendo la escala a que sea menos sensible y que no deje que todo pase tan fácilmente. El otro parámetro es el de distancia, que es ajustar la distancia lo más cercano posible a la realidad, de donde estoy yo hacia donde está el componente que voy a inspeccionar. Bien, hasta el momento. Sí, Ricardo. Perfecto. Otras cosas que el equipo permite hacer es que si yo me voy a modo configuración, que es como la ruedita que hay en el celular o en muchos dispositivos electrónicos, es que en la parte neumática yo puedo inclusive determinar la intensidad de la fuga versus el costo que me genera a la persona que maneja ese tipo de gas, aire comprimido, cuánto le cuesta generar litro por minuto de ese gas. Si yo tengo eso con la divisa del país que yo maneje, puedo llegar a cuantificar la pérdida por componente y así escatimar la pérdida o el desaprovechamiento energético, ya que el sistema digamos de un compresor, marca la cual sea, o una torre neumática, está asociado a un costo de energía eléctrico porque él está conectado a la red eléctrica y por eso con ello puedo saber cuánto estoy generando y cuánto estoy perdiendo, cuánto necesito de pronto desde el punto de vista de producción mejorar y optimizar para que el consumo de energía sea lo más eficiente posible. ¿Sí? En el tema de descargas parciales, entonces yo puedo determinar con la cámara si voy a medir de manera de descarga parcial o la parte neumática. PD sería de descarga parcial. ¿Sí? Aquí entonces yo ya voy a poder asociar por una inteligencia artificial la famosa PDPD que rinde en milisegundos con respecto a la gráfica de energía que el equipo es capaz de percibir según el enfoque a donde yo estoy, digamos que apuntando. Entonces él tiene catalogadas unas por default que son las típicas descargas parciales y por aparte el nivel de que no es capaz de percibir o no cumple con el valor mínimo, que ya lastimosamente eso ya es propio del equipo, lo considera ruido, es decir, que de pronto no encuentra o no es capaz de discriminar qué es lo que está escuchando ahí y no cumple con el mínimo según el patrón típico que cada uno de estas descargas parciales tiene. Entonces, inclusive en algunas posibilidades podemos encontrar que en la superficie puede encerrarse, que hay algo ahí, pero lo sigue considerando ruido porque de pronto el nivel de escucha es muy, pero muy pequeño. Entonces puede que de pronto lo siga percibiendo, pero no significa que sea algo, digamos que severo, considerable o identificable por parte de la cámara acústica. Dentro de esos 4 tipos de descargas parciales, vamos a encontrar la que es, por ejemplo, efecto corona, la tipo superficie, la tipo partícula y las flotantes. Las flotantes son las que se suelen percibir mucho cuando trabajamos con celdas en una subestación y que hayan celdas aisladas, cerradas, de media o de alta. Ahorita vamos a mostrarlas. En cada uno tiene como la energía o la ionización que suena o que el equipo percibe, según sea el patrón típico. Entonces, cada tipo de descarga está asociada inclusive a una gama de componentes en los cuales se puede llegar a presentar. Entonces, la descarga tipo corona se produce en la punta de la superficie de un conductor que está rodeado de gas, normalmente es aire. Suele ocurrir en sistemas eléctricos como líneas eléctricas de alto voltaje, transformadores o motores eléctricos que son de media tensión. El tipo flotante es una descarga de tipo arco que ocurre cuando la corriente eléctrica fluye a través de un camino conductor creado por diferencia de voltaje entre 2 conductores. Muchas veces las cuchillas,
Muchas veces, el ejemplo más claro, no sé si de pronto en algún momento han quitado el interruptor de que prende el bombillo de su casa, o sí, la bombilla de su casa. Cada vez que ustedes hacen el clic de apertura y cierre, internamente se genera un pequeño, más que descarga, como un pequeño arquito eléctrico. Y eso es cuando él intenta, de un sistema que está energizado, interrumpirlo. La energía se sigue moviendo de un punto al otro. Entonces puede ocurrir en diversas situaciones, como en sistemas de transmisión de energía de alto voltaje, interruptores eléctricos, disyuntores y equipos de soldadura. La superficial también es muy similar, digamos que se suele mezclar en algunos casos o superponer con la corona. Entonces la descarga superficial se refiere a la descarga eléctrica que viaja a lo largo de una superficie del aislamiento, normalmente conductores, o en componentes que son aislantes de una parte metálica conductora del componente aislante como tal. Es causado principalmente por la contaminación, presencia de las condiciones climáticas, como de pronto deterioro, humedad, resecamiento, de pronto cuando hay polvillo, cuando comienza a colocarse un color verdoso, que puede hacer que de pronto, o más bien, y ocurre en equipos de alto voltaje como transformadores, cables, interruptores y motores. La mayoría de los casos todo es en media para alta tensión. En baja tensión, solo en algunos casos se puede ver ejemplos de superficial, más que todo de pronto cuando trabajamos con bombillas tipo fluorescentes y demás, y hay un falso contacto, que la energía se transmite de un punto al otro, como el pequeño ejemplo didáctico que tengo en la imagen en la parte de arriba, que es como haciendo un demo de una corona. Bien, la descarga de partículas se refiere a la descarga parcial de energía eléctrica que interactúa con partículas metálicas y desechos presentes en los sistemas eléctricos. Puede resultar de partículas sueltas o partículas generadas por desgaste mecánico, corrosión o degradación de los materiales aislantes. Esa no la he visto demasiado. Las que he visto más son superficial, flotante y corona hasta el momento. Entonces, eso es lo que me identifica por inteligencia artificial, estos diversos patrones típicos asociados a cada tipo de descarga, que ya están superpuestos dentro de la electrónica de la cámara. Sin embargo, solamente hasta ahí me estaría discriminando qué tipo de descarga sería. Pero si yo le coloco el tema de distancia, él ya me estaría corroborando la distancia versus la intensidad de sonido a ese valor dado de distancia, superpuesto al tipo de descarga parcial, y entonces según eso me determina la severidad, que puede ser normal. Entonces prácticamente es muy similar a cuando se presenta algo ahí, pero el nivel es tan bajo que ni siquiera se considera bajo, sino es como parte del ruido, es decir, casi imperceptible. Un nivel bajo, un medio y un alto. Esas son las formas como se clasifica, y tanto en severidad como en el tipo de descarga parcial presente en el componente. Bien, ¿en qué componentes ubicamos las descargas parciales? Tradicionalmente, aisladores, transformadores, cables de alta tensión, conmutadores, pararrayos, barras colectoras, bobinas de alta tensión, interruptores, condensadores, fusibles. Típicamente ahí, pero pueden existir muchos más casos en donde de pronto la energía, el gas circundante entre dos componentes puede interactuar y generar algún tipo de descarga. Contamos con un pequeño software que nos va a servir para interactuar con el componente, o más bien descargar la foto, hacer una pequeña análisis y generar reporte, tanto para la parte de descarga parcial como para la parte neumática, y hacer de pronto la anotación de voz o escuchar la anotación de voz, o colocarle una anotación de texto, cambiarle las paletas de colores, ¿sí? Ver la señal original que él está escuchando. La PDPD va a quedar anotada directamente en el caso que sea una descarga parcial, directamente en el informe cuando lo generemos. Cuando tengamos ambas circunstancias medidas, por ejemplo, que hayamos hecho un recorrido, de pronto un grupo de trabajo, si tienen una red neumática, de pronto en la parte de generación, solamente haciendo referencia, el equipo te va a decir que solamente para el tipo de la parte de gas y con respecto a la parte de descargas parciales son dos informes diferentes, así que por más que tengas todas las imágenes puestas en el software,
solo vas a hacer o una o el otro, o haces primero uno y haces el otro siguiente sin ningún problema, donde te va a quedar toda la información plasmada. Aquí sería un ejemplo típico de la descarga parcial. Esto lo hice aquí en la ciudad donde yo vivo, en la subestación Nueva Barranquilla del grupo Transelca, que es de la compañía ISA, que es de transmisión de energía en una subestación de 110 kilovoltios. Aquí entonces hicimos, inclusive yo estaba, aquí le colocó 15 metros y realmente yo estaba mucho más alejado, estaba alrededor de casi 50 metros de distancia. Y coloqué el tema de la foto, inclusive del display y lo que capturé en pantalla versus la foto que como me queda plasmada en el informe de la descarga parcial en un componente, donde me identifica el nivel de posibilidad de ese tipo de descarga parcial del 99%. Y con respecto a la distancia, me está diciendo que es excesiva o severa. Aquí puedo ver otra. Y así tengo muchísimas imágenes, inclusive en el tema de descarga por efecto corona, si es positiva, si es negativa o mixta. En este caso tenemos de ambas situaciones. Estas son las especificaciones propias de la AI-76. Número de micrófono. Ricardo, Señor. disculpa que te interrumpa. En la imagen anterior, ¿esos valores salen directamente con el software, solamente con el software, o cuando yo descargo el archivo, me va a salir esa parte? Toda esa información ya te queda en la cámara directamente, pero los valores aquí de porcentaje sí directamente, de porcentaje de posibilidad de descarga parcial sí directamente en el software. Directamente cuando abres el archivo en el software. ¿Y el software vino incluido con las cámaras, Leo? Sí, es libre. Justamente en el correo coordiné con TI. Hay que generarle más bien, Jesús, un C-Site para todos los participantes para que le instalen el software. Si Ya, no lo tienen listo, yo, ok. igual puedo guardar, montarlo en un WeTransfer, se los hago llegar a través de Logitech para que se los haga llegar a ustedes y todos lo pueden descargar libremente sin ningún problema. Claro, sería ideal también para Ok. que nosotros podamos proporcionarle a nuestra área de TI Sin problema. y tener el software. Apenas terminemos acá, lo creo y se los hago llegar para que ustedes lo puedan descargar si es posible hoy Entonces, mismo. Ricardo, para entender, entonces en el software, cuando se descarga la información en función a esta inteligencia artificial, ya determina el grado del tipo Ya, de falla. No, todo eso directamente es en la cámara. Directamente ya todo eso lo puedes evidenciar en la cámara. Después en de la haber, cámara también se puede visualizar. Sí, de hecho, en el software es muy limitado, es muy básico, porque todo te lo hace la cámara. En la cámara, esta imagen que yo estoy viendo en la parte de arriba, si la ven, donde estoy, no sé si alcanzan a ver mi señalador, ¿sí? Sí. Este es el pantallazo que le tomé yo con el celular para que justamente el cliente vea lo que yo ya veo directamente en mi cámara acústica. ¿Sí? Aquí me está diciendo que es una corona alta porque le coloqué la distancia y ya entonces a esa distancia que fue 15 metros, que realmente fue un poco más, perdón, el tipo de descarga como tal. Esa es la gran... Ahorita inclusive creo que alcanzamos a revisar algo del software con un archivo para que ustedes lo puedan ver cómo funciona. ¿Les parece? Sí, Ya, excelente. de acuerdo, gracias. Entonces aquí tengo disculpa, una consulta Sí, por claro. la imagen que acabas de tomar, disculpa, José Paredes. Cuando dices que pusiste 15 metros, ¿eso también es referencial? ¿Afecta lo que es la distancia que Claro, salió como severa? claro, si tú Te lo Ujú. consulto porque nosotros tenemos torres de 35 metros No hay aproximadamente problema. de la línea de Aquí Puquio. Entonces, el alcance llega hasta 150 metros. ok. Y la activación de este octavo de cámara, eso debe hacerse cuando acceda de repente a alguna distancia, de repente hacer mediciones mayor a 30 metros, para ser más finos en la medida. Yo normalmente lo hago siempre. Yo normalmente no trabajo sin filtro porque muchas veces de pronto, como te digo, estamos en lugares que hay mucho ruido o hay mucho viento y entonces para que no me esté saltando o metiéndose ruido dentro de mi imagen, solamente le intento activar el cuadrito para que se vea todo ahí. El resto no me daña la imagen ni de pronto me desconcentre en el tipo de lectura que estoy haciendo. El tema de distancia es crítico para que podamos aterrizarlo y el equipo sea capaz de internamente de sustentarlo indicándote que
estoy midiendo a 40 metros y estoy escuchando 15 decibelios. Entonces, si estuviera yo a 3 metros, estuviera escuchando mucho más. Entonces, sí es crítico, sí es severo. ¿Sí? Eso es la forma como él por inteligencia artificial le echa cabeza y entonces con respecto a eso él evalúa. Por eso la importancia de la distancia. Conforme, gracias. Entonces, volviendo aquí al caso, entonces, pues esta cámara tiene mucha más percepción, mucho mejor sensibilidad y detalle a la hora de percibir cualquier, digamos, qué tipo de fuga o descarga, más que las otras. Entonces, la que ustedes tienen es mucho más sensible, mucho mejor. Y por la cantidad de escucha que tienen por 136 micrófonos es mucho mejor. Haciendo aquí un pequeño recorderis de cómo se vería en sistemas neumáticos, después llegamos a la parte de descarga. Entonces, en la parte donde tenemos estaciones con aire comprimido, base instalada, fuentes de pronto de gases industriales, percibiríamos el lugar de origen y así podemos repararlo y evitar que se siga dando. ¿Sí? En una red automatizada, en de pronto donde hay un componente con una desviación, una teca, una válvula, un componente en vacío, sistemas neumáticos que de pronto ejecutan algún tipo de labor, de pronto conectado a una manguera, conectado a una remachadora, a un sistema de pronto de apriete de tuercas neumático, cualquier componente que de pronto tenga fuga la vamos a poder identificar. ¿Sí? Una bomba en vacío, podemos identificarlo. Aquí un ejemplo clásico fue de pronto con algo para limpiar en la casa, que tiene una bomba de vacío y ahí se podía percibir la fuga. En una estación de gas, tanto domiciliaria como de pronto en una gas industrial, se podía percibir la fuga. Oxígeno y argón para una estación de soldadura, al tema de descarga parcial. Entonces aquí vamos a poder evidenciar un punto dado, la corona, en otro punto otro tipo de corona, en un patio de transformación, digamos que casi en el punto de conexión con un pararrayo, también tenemos una corona. Aquí una descarga parcial tipo flotante en una celda de una subestación que está completamente cerrada. Aquí se percibía. Luego de ello, con seguridad, permitieron la apertura y se podía seguir verificando el punto de conexión donde estaba la descarga tipo flotante. ¿Sí? Muchas veces no se percibe, o porque es muy pequeña, o porque no hay. A veces adquirimos los equipos y queremos, en el mejor sentido, que el equipo perciba todo. Entonces, en vez de decir, no, estamos felices de que no pase nada, no nos alegramos. Es algo chistoso, tanto en termografía como en la parte acústica o cuando utilizamos técnicas de mantenimiento predictivo, que muchas veces nos salimos del tema indicando que el equipo no funciona simplemente porque no encontramos nada, y no es así. ¿Vale? Es como una referencia a ello porque muchas veces lo he escuchado por parte del cliente y después vamos a otros sitios y si los encontramos, listo, si funciona, perfecto. Bien, esta es la parte que yo les quería mostrar en cuanto a la configuración, en cuanto a lo que puede llegar a ser la cámara acústica por mi parte. Ahora Ricardo, una bien, consulta. sí señor. Todas esas imágenes, esas mediciones que has realizado, ¿es con una sensibilidad número 3? Como punto de referencia y después la puedes colocar, puedes ir probando. Entonces 3 te percibe de pronto mucho y quieres que de pronto no te perciba tanto, de pronto porque hay ruido, lo puedes colocar en un 2, ¿sí? Pero a veces entonces deja de percibir lo que tú quieres. Eso es dependiendo de la banda espectral, porque también depende de esa banda espectral. Yo normalmente lo coloco en 3 y en 3 me capta todo lo que yo necesito. Intento filtrar ya como por instinto, como por conocimiento, como por experiencia, lo que realmente, lo demás que percibo, que sé que en esa parte del componente no debería estar, o en esa parte de la estructura física no debería estar porque no está consumiendo energía. No, físicamente o eléctricamente sería imposible de que estuviera superpuesto en ese componente. Algo así. Si quiero filtrar todo el ruido, por ejemplo, no sé, de los ventiladores de un transformador, ¿me tendría que ir a 2? Lo podrías filtrar en 2 o puedes cambiar de ángulo.
Yo muchas veces, yo lo dejo siempre en redes y siempre intento tomar o varias fotos o antes de tomar la foto, buscar siempre rodear toda la superficie, inclusive cambiar de ángulos de 45 grados, 35 o estar casi, digamos, casi dentro de 25 grados para que así me toca alejarme un poco para poder percibir que no tenga ruidos de otras superficies o que pueda hacer de pronto reflejos de de algo que me esté originando, digamos que un eco o una refracción. Entonces, yo siempre sugiero, intenten rodear lo que más puedan la superficie mientras físicamente sea posible o eléctricamente no tengan problemas por seguridad eléctrica, por estar cerca a otro componente que puedan violar las distancias mínimas. O sea, 45 grados es lo recomendable. Yo recomendaría más o menos esos 90, sí, unos 45 grados sería más que suficiente. Y adicional a eso, hacer rotación, trabajar como en modo media luna, que cambies la rotación del componente para ver que a veces encontramos en algunas estructuras o componentes que detrás de ese hay otro y necesitamos corroborar si el que estamos viendo es el de atrás que está superpuesto en el de adelante o el elemento que realmente me lo está generando es el de atrás. A mí me ha pasado y por eso es mejor de pronto hacer como visualizaciones de diferentes perspectivas, no tomarlo como un solo foco, por así decirlo. No sé si me alcanzo a dar a entender. Está claro, Ricardo, gracias. Listo, entonces voy aquí a intentar, permítanme un segundo y abro el software, ¿vale? Permítanme un segundo. El software es muy básico, puesto que la cámara, como les dije, hace de todo. Entonces, yo voy a abrir una carpetica de unas mediciones que hice, de hecho, en Chile. Permítanme un segundo. Aquí voy a abrirlas todas como para que puedan... Vamos a eliminar unas que no necesito mostrar. Vamos a eliminar este y esta. Listo. Aquí tengo una de un sistema presurizado. Entonces, aquí yo puedo inclusive cambiar el nivel de opacidad para que me lo marque lo más fijo posible el componente. Aquí intento acercarme casi que quede en el punto de verificación. Aquí me muestra la intensidad de la fuga, cuánto me cuesta y cuánto sería el costo a un año, si así lo tengo configurado. Puedo cambiar las paletas de colores. A mí me gusta usar la escala de grises para que resalte. Me voy a pasar ya netamente a una descarga parcial. Permítanme un segundo. Creo que tengo aquí una muy similar a la foto que tienen ustedes por ahí. Creo que tengo una mejor por aquí, una mejor perspectiva. Permítanme un segundo. Esta es más bonita. Entonces, acá tengo en un transformador, en el punto de alta, la descarga parcial. Esto fue hecho en Chile, en un terreno baldío. Una descarga severa en un punto por contaminación. No habían limpiado en más de 15 días. Entonces, aquí yo puedo percibirla. Inclusive puedo dejarle la imagen clara. Yo la coloco en escalas de grises para que me resalte más la paleta que yo quiero ver. ¿Sí? Puedo colocar el nivel que sea lo más fino posible. Y ya con eso yo puedo discriminar dónde se origina, en dónde está apuntando. Luego de ello, aquí yo puedo inclusive ver la señal en la cual se hizo la medición, la frecuencia asociada de medida
y la gráfica de PDPD. Esto aquí me está indicando que es netamente contaminación, suciedad presente en el circuito. Una vez que yo he editado todas las imágenes, yo aquí lo que le puedo decir es, necesito generar un reporte de la imagen seleccionada, permítanme un segundo. De la seleccionada o de todo el grupo de imágenes. Yo le voy a decir que todo. Entonces, acá tengo dos opciones. Si tengo abiertas de descargas o de gases, pues selecciono una o la horda. Aquí el tema de descargas, selecciono todo y voy a indicar que voy a generar mi reporte, que puede ser en PDF o en Word. Aquí en la parte derecha, dependiendo del tipo de descarga, aquí van a dar la información de máximo nivel de sonido. El tipo de descarga se verá por la distancia que ya le había colocado. El rango de frecuencia en el cual se hizo la medición. Aquí un texto, por ejemplo, si ustedes lo quieren colocar, si aquí tiene una anotación de voz cuando fue guardada, la van a poder escuchar. Adicional a eso, el tipo de descarga me va a marcar aquí dentro de las cuatro que están reconocidas como descarga, el porcentaje de posibilidad de la medición que acabamos de hacer, cuánto es el porcentaje de que sí sea realmente una corona. Entonces a veces te marca el 91 o 95, a veces inclusive te marca un valor muy pequeño y tú dices, miércoles, no es una corona, posiblemente es ruido lo que estoy realmente escuchando o está pasando por un nivel de sensibilidad muy pequeño para que realmente el equipo lo identifique. Y entonces puedo generar mi reporte. Aquí lo voy a generar, va a quedar abierto en Word y le voy a poder reeditar las cosas que yo desee. Voy a abrir el folder en qué parte está. Y lo voy a buscar. Entonces aquí yo voy a poder reeditar todo esto. Si ustedes tienen su logotipo, lo pueden cargar. La información de dónde está todo esto. Las estadísticas, información de cada uno de los parámetros. ¿Sí? La gráfica asociada, el punto de cómo quedó la gráfica de PDPD. Y aquí inclusive un text note donde ustedes pueden hacer una descripción de recomendaciones con respecto a cada una de las imágenes. Queda muy fácil el poder trabajar dentro de esto. Estamos esperando que a final de abril o para mayo saquemos la nueva y mejorada versión de este software que es muy básico. En el momento solamente está en inglés, entonces estamos esperando que ya se saque y quede en español. Pero digamos que la forma de cómo está es demasiado básica y no, digamos que no necesita mayor, ¿cómo se dice? Configuraciones. Pero estamos esperando que le podamos sacar muchas mejoras adicionales y una de ellas es ya dejarlo en español como tal para que ustedes puedan trabajar a gusto. Entonces, esto es lo que hace el software, es muy básico, pero la información que entrega es completa. Les va a sacar su reporte completico con toda la información necesaria, como pueden apreciar. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es poderles cargar en WeTransfer la información para que nuestro personal, nuestro grupo aliado Logitech les permita tener ese WeTransfer y lo puedan descargar cuantas veces ustedes deseen. Solo les digo que pues habitualmente eso se demora como 2 días abierto, entonces para que lo descarguen cuanto antes. ¿Qué tal? ¿Pudieron ver lo del software? ¿Qué tal les pareció? Bien práctico. De mi parte, eso sería lo que yo les quería transmitir. Leo, si tuvieras para comentar sobre las fotos. Sí, Es a el ver, momento de hacer las preguntas Ricardo, que ustedes ¿podemos quieran mostrarte algunas convenientes. fotos?
Si de repente, como hemos estado practicando con la cámara, hay algunos parámetros que desconocíamos, a ver, para ir chequeándolo. Voy a compartir mi pantalla, ¿eh? A ver. No, por ejemplo, mira, acá, bueno, acá Eso es ruido. sí, este es ruido, es lo que nos detecta el ruido en un elemento mecánico, digamos, que va a un deshumecedor del transformador. No, Bueno, ahora bien, cuando uno encuentra esos elementos de ruido, muchas cosas, la cámara acústica actualmente está diseñada para la parte de presión o sistemas presurizados y de pronto para el tema de descargas parciales. Muchas veces inclusive van a encontrar otras cosas que el equipo de pronto puede cogerlas, puede identificar que hay algo presente ahí, pero el firmware de pronto no coge qué es lo que es. Entonces, lo ideal sería rodear la máquina si podemos acercarnos lo suficiente y ver si realmente es algo o algo externo le está generando, digamos que por reflexión y lo está superponiendo en esa parte. Entonces lo ideal sería cuando encontramos algo así, que nos movamos en media luna, es decir, si estamos sentados como si fuéramos, digamos que perpendicular a ello, movernos 45 grados hacia la derecha, devolvernos 45 grados a la izquierda. ese ya es con respecto al enfoque de la cámara, ¿no? Sí, ese punto sigue y esta termografía cuando trabajamos con elementos reflectivos y que quizás de pronto queramos saber si realmente es algo fijo. Ya, de acuerdo. A ver. Sí, en ese punto, ¿no? De ahí hemos tomado otros. No, ya casi no hemos estado haciendo. Por ejemplo, acá dentro de un tablero me detectó esto, ¿no? Este pequeño ruido. Esta es una celda que nosotros tenemos en nuestra subestación Atacama, en un elemento Bueno, igual, ¿no? No sé, ahí es un poco más extraño porque en la celda lo único que podría ser estar cercano de pronto una flotante, ¿sí? ujú. Siempre pudiste cambiar de ángulo o de pronto para ver si percibía o a veces de pronto colocarte donde están los sellos de la parte de lado para ver si se intentaba el punto superponer de ese lado, porque ahí es como de pronto en la parte de la conexión, pero no es muy claro. A veces los niveles de ruido son demasiado bajos, pero hay algo que sí me llama la atención. Ahí hay un pico. Aquí Sí, hay un hay un pequeño pico. pico y ese pico Acá sí percibe sí, desde adentro. a casi 45 Hz, no, a casi 43 Sí, Hz, correcto. kilohertz un pico. Esos picos los he visto cuando son flotantes. ¿Sí? Hay un sonido que se está originando en el interior. Quizás el nivel de ruido, por la distancia a la que está, él no lo identifica como parte de una tipo flotante, o por el tipo. El equipo lo que hace es que determina, teniendo en cuenta la intensidad de sonido y la asocia a un patrón típico de una descarga X. Pero si el sonido no, la sumatoria de todas estas de manera como algebraica, no llega al punto de referencia para que sea identificable, puede que persista el punto ahí, pero no lo cataloga porque entre la sumatoria de todos los valores que debería dar, no queda dentro del nivel de es que es tal o es que es tal. No me sé si me hago entender, pero entonces internamente sí identificó algo que está allí adentro, generando ultrasónicamente una frecuencia de qué, no sabemos, pero lo más probable por el tipo de equipo asociado sería una flotante. Ya. A ver, igual, ¿no? Es lo que Es hemos que, tomado. no, es que me parece interesante porque las dos fotos son dos fotos independientes y el pico permanece en el mismo sitio. Sí, ¿Esta celda de cuánto es? este es el de 22.9, pero esto es la parte de control, o sea, la parte del servicios, el sistema de control, ¿no? Ok. Bueno, esto Eso, es, eso sí por es ejemplo, ruido, eso es lo eso que sí es ruido. hacemos.
Es ruido netamente, pero sí, por eso es ejemplo, lo ruido. tenemos entre este ruido, bueno, estaba probando, ¿no? Digamos, variando la amplitud de Sí, claro. frecuencia y a partir de 65 Hz, si no me acuerdo, bueno, a partir de 65 kHz empezó a aparecer esto, pues, ¿no? Sí, puede ser una banda espectral que no está siendo utilizada y de pronto en algún otro elemento cercano está funcionando en esa banda y al dejarla habilitada en esa banda la percibió. ¿Sí? O sea, digamos, son filtraciones que se puede... Entonces, por eso, el filtro número 1 es el blanco para dejar por fuera todo lo que está fuera del recuadro, pero el filtro que percibe o deja de percibir todas estas señales es el filtro amarillo que tienes activo ahí. Por eso el tema de descargas parciales máximo está como hasta 55 kilohercios. ya. Yo de hecho en térmicas he usado los filtros en bandas mucho más altas porque el nivel de ruido es excesivo y entonces no me discrimina demasiado bien en esa banda espectral. Entonces me toca superponerla mucho para que esa banda amarilla me sirva como filtro activo, filtro pasa abajo y así elimina todo el ruido que está de la banda azul hacia abajo. Por eso me ha tocado subirlo un poco más, pero solamente en esos casos en particular es cuando el sonido es excesivo en el sitio. De acuerdo. Claro, pero entonces vamos a seguir viendo. Bueno, casi no se detectó nada. Como le digo, está tomando las fotos, viendo, Claro, ¿no? Con bueno, la amplitud, bajándole, subiéndole y por viendo ejemplo, la distancia. ahí en ese punto en particular, quizás deberías haberlo subido un poco para estar completamente seguro si lo coge en la banda completa. La distancia no ayuda porque realmente si estabas a 2 metros, pues estabas un poco más de 2 metros. Sí, no, está más. Bueno, Bueno, digamos 1 metro más, 3 metros habrá estado, pues, ¿no? listo. Ok, de todas maneras, entonces lo ideal es que, como les dije, más o menos Igual, igual, mira, entre por ejemplo, es la misma imagen, bueno, no la misma imagen, es el mismo elemento, pero acá le varié la distancia y le varié la frecuencia, ¿no? Que se le subía a 55 a 60, ¿no? claro, entonces ahí ya comienza a escuchar quizás otros ruidos de otras bandas especiales. Claro, por ejemplo, acá, mira, acá justamente se ve el puntero rojo que me señaló en el seccionador, pues, ¿no? Bueno, ahí en ese punto, si tú ya ves que es un equipo activo que conduce o tiene energía pasando a través de él y lo encuentras, lo más propio es, uno, bueno, vuelvo a ajustar la distancia para estar seguro de lo que es eso. Dos, si en esa banda lo encontré, comienzas a jugar con los ángulos, cambio de ángulo e inclusive activas el filtro porque no colocaste ningún, creo ahí no veo por ningún lado que esté activo el zoom. Entonces le puedes activar el filtro para que intente mitigar lo que está fuera de ese recuadro y cambias de ángulo para poder percibir que ese seccionador permanece y sigue siempre en el mismo punto. Ya. Tú cuando dices cambio, disculpa, ahí tenía una duda. Cuando dices tu cambio de ángulo es de la posición donde yo me encuentro, Tu me posición, voy moviendo. correcto, tu posición con la cámara de un punto a otro que sea físicamente posible, ¿sí? Ya. Ahí vamos a ver otro punto. Bueno, acá estaba usando justamente el filtro. Y te No, sigue apareciendo, entonces a ver, debería, ok, sí, te sigue a ver, apareciendo solo lo que está dentro, no lo que está afuera, sí, correcto. ahora sí, ajá. Solo para agregar un poco más de lo que dice del cambio de ángulo, es que, solo para confirmar, lo que tienes que hacer es caminar y rotar, Exacto, desplazarte. No es que tú muevas y cambies de ángulo la cámara, no, que tú camines enfocando el punto hasta donde encuentres la descarga. Eso solamente es para confirmarte a qué se refiere de cambiar el ángulo, ¿no? Pero no es que tú giras la cámara nada más, sino te debes desplazar por todo hasta encontrar el mejor, mejor descarga donde permanezca en ese punto la descarga. Como lo dice, la descarga puede estar por atrás, la descarga inclusive puede haber viento que esté direccionando el sonido para un lado también y tú es estás por posible. otro lado, entonces eso es posible. Entonces eso es lo que te dice que cambies de dirección, te desplaces. A veces te puedes desplazar 360 grados si es posible, la distancia que te permite el espacio, ¿no? De acuerdo.
Bueno, ahora sigue viendo las fotos. Bueno, acá sí es lo que habíamos detectado en un transformador de corriente tipo toroidal, ¿no? Acá con el corona alto. Mira, acá sí está dentro de del rango de frecuencia entre 20 a 35, 36 kilohertz. Igual, ¿no? Acá vemos que hay picos, me imagino que este debe ser la corona porque hay picos entre 45 hasta casi los 50, ¿no? Esa Bueno, acá se imagen ven está bonita. ¿Cuál? ¿La anterior o esta? Sí, la que acabaste de mostrar. Esta de acá. Sí, señor. Mm. Acá vemos, mira, acá hay una duda. Acá vemos algo que no me he percibido en las demás fotografías. Acá vemos que hay como si hubiera bueno, aparte de dos colores, dos tipos de señales, ¿no? Una, un celeste claro y el otro un celeste más oscuro, ¿no? ¿Eso qué Eh, eh, refiere? ¿Qué es lo que me... Uno es el sonido ambiental, el otro lo voy a preguntar porque también tengo la duda. Hace unos días me lo hicieron y esa no la supe contestar. Entonces la voy a consultar con fábrica cuál sería el contraste entre los dos, las dos bandas de ruido que se están visualizando ahí. Entonces, una vez yo tenga esa aclaración, la voy a hacer de una ya fábrica. Entonces se las hago llegar a través de Logitech para que quede como ese valor, ese punto de referencia solucionado. ¿Listo? Ya, Y de aquí acuerdo. Mira, justamente de repente le puedes comentar eso a Rosa, a la ingeniera Rosa Tipati, para que ella nos lo dé en la charla presencial. Vale, perfecto. Ya yo hago la consulta hoy mismo y mientras tanto hoy les hago llegar es el software. A ver, un momento, lo que lo estoy anotando. Ya. A ver, acá de igual manera, ¿no? Me detecta, pero acá vuelta en el me sale como ruido. Seguro, a veces, lo que sí he visto en la cámara es que muchas veces cambia el ruido, dice corona alto, pero no se queda quieto. O sea, digamos, me detecta la corona, está bien, por ejemplo acá, ¿no? Me detectó la corona, pero no pasó ni 2, 3 segundos, puso ruido. Entonces, como que no, eso, ¿cómo lo puedo mitigar, no? Porque a veces estás en el sol y se detecta, ¿no? Corona, después sale ruido. ¿Cómo podría ser ahí? No se puede quedar, digamos, estático, ¿no? Cuando trabajamos al aire libre es más por el tema, digamos, inclusive si hay, o sea, si hay brisas, no se estabiliza del todo y toca esperar o hacerlo con video. Ah, con video, lo más, recomendable. Sí, porque a veces yo veía, Es lo más factible para que tú puedas ver el comportamiento y que no tengas que estar tan pendiente de tomar las fotos, sino que, por ejemplo, veas cuando está en el punto que es, de pronto cambia de posición o vuelve, pero que veas que sí persiste en ese punto, solo que de pronto la condición ambiental, de pronto de ruido o la brisa que pasa en ese punto puede hacer que se mueva y de pronto no se estabilice del todo. Eso sí puede presentarse porque las condiciones ambientales como el aire sobre el componente y nosotros desde afuera con una cámara que escucha eso a través de la banda del medio que es el aire, se puede afectar y nos pueden modificar las lecturas. Igual pasa en termografía cuando la trabajamos al aire libre. Si pasan corrientes de aire, nos pueden modificar los valores de temperatura. En este caso, movernos el punto identificado de descarga parcial en un punto dado. ya, de acuerdo. A ver, vamos a continuar. Bueno, casi igual. Acá vuelta no me sale que me ha detectado corona alto, pero no me sale el punto, ¿no? Sí, estoy Y viendo, acá ¿no? está, y acá sí está, si damos cuenta, entre 32 kilohertz a 50 kilohertz, ¿no? Sí, es muy raro. Esa foto sí es rara. O Porque sea, no, me sale corona alto, pero sí, acá está esa aplicado con el imagen zoom. es que está con el zoom, por eso no sé si de pronto sin el zoom se fuera podido ver diferente. Mm, No sé si tomaban la foto sin el zoom para ver cómo se veía. de repente sí se podía haber detectado. Porque de pronto ahí no se alcanza a percibir del todo. Se marca corona, pero como está con el zoom activo, no sé en qué parte está.
Entonces lo que sí me gustaría ver es sin el zoom cómo se percibía y si se demarcaba el punto. A ver, vamos a ver. Creo que este es con este sin el zoom. Ok, por lo menos tienen las Mm, dos imágenes tal. sí. Ah, no, a ver. No, disculpa. A ver, sí creo. Pero es la Aquí misma, ¿no? igual tendría. Acá vuelta me sale, ¿no? Se he tomado, en algunos casos he tomado varias fotos, ¿cómo se dice? Secuencial, ¿no? O sea, rápidas. Ok, Acá sí es en otra posición, como decían, ¿cómo se llama? La ingeniera, para ver la ubicación justamente del punto, ¿no? Por ejemplo, acá, ya estoy, si bien es cierto, estoy con el zoom, pero estamos, detectando, ¿no? El mismo punto, de otro ángulo. Acá nuevamente, ¿no? Me sale corona alto, pero no me detecta, no me identifica dónde es el punto, ¿no? Acá sí, es la cuando misma hacen imagen. cuando hacen las pruebas en algún momento que se siente de pronto corrientes de aire, hay brisa constante que de pronto se alcanza a percibir que es muy elevada, que genera un sonido muy elevado. Sí, tenemos brisa ahí en esa zona. No brisa, pero sí hay vientos, ¿no? Es zona agrícola esa zona. Ok, bueno, hay un viento que de pronto sea perceptible, de pronto que genera un sonido alto, porque si el sonido es más alto que la misma imagen, se puede superponer y de pronto, o sea, si el sonido, la explosión de presión de sonido de la corriente de brisa o de aire o de que pasa a través de inquietud y la superficie es mayor que el sonido que está generando el nivel ultrasónico 8, lo puede opacar. Así la imagen o el punto lo reconozca que por ahí hay algo. Solo que de pronto lo puede opacar porque la corriente aire es demasiado fuerte y lo opaca completamente. No sé si me hago entender. Por las corrientes de aire, usted dice, ¿no? Sí, que de pronto Mm, pasen muy fuertes y que generen un sonido más alto que el mismo sonido que está de pronto generando la descarga o la posible descarga. ya. Acá como vemos también en la imagen, también vemos igual los dos espectros, ¿no? Que eso después en la presencial nos va a indicar el por qué, ¿no? A ver, vamos a continuar. Bueno, sí, sí ha sido prueba en el transformador del ventilador, ¿no? Como sí, netamente ruido, ¿no? Nos detecta Sí, eso es también. netamente ruido, correcto. Y acá justamente como es el equipo, estaba funcionando en una condición on-off, vemos que acá la frecuencia, la amplitud, bueno, digamos, el ruido aumenta, ¿no? Si vemos a Sí, los anteriores, acá es menor y acá esta amplitud aumenta, ¿no? correcto. Esa banda aumenta. Igual, bueno, acá sí ya no, acá, bueno, probando a mayor frecuencia, ¿no? Sí, Vemos que las no hay imágenes se han problema. filtrado. Acá, bueno, acá no se percibe nada. Bueno, acá el ventilador nuevamente. Acá, por ejemplo, estaba entre 30 a 55 y vemos que ha habido un elemento, pero este es base del ventilador, ¿no? De ahí nos percatamos de que era el ventilador que estaba funcionando. Acá igual, ¿no? Por ejemplo, vimos, esto sí fue raro, porque estaba entre 40 y Sí, 60, pero está a nivel del piso, bueno. Si bien es cierto, puede ser acá ha habido un elemento, un ventilador en operación que puede hacer, pero está a en la nivel parte de del piso. abajo.
si está en la parte de abajo, quizás de pronto impulsó de pronto un reflejo en ese punto. Sí, miren, acá vemos, tomamos varias fotografías. Sí, mira, lo que pasa es que otra cosa también hay que tener en cuenta es que puede ocurrir ahí, y como dice, es un reflejo, pero otra característica de la descarga es que permanece siempre en ese mismo punto, porque puede, si eso estaba variando, ¿cómo estaba eso? Variando, seguro. Un momento aparecía, después desaparecía y se movía. ¿Pudieron ver eso? No, estaba constante, creo. Se Ya se tomado varias fotos, mira. Si tú te das cuenta, Ok, entonces ya, sí vamos, había un tres. reflejo. Ya ves, ¿De 4 dónde hay fotos. que... Y acá, acá me sale en otro, me sale partícula alto. Un metal flotante podría ser también algo así, Ricardo, por ahí cerca, que no esté puesto a tierra. Mm. Que no veo picos por ningún lado. No todas así son como tan fáciles de percibir. A veces pueden ser solamente que las identifica por error, cuando no es propio o no tienen algo similar ahí. Donde está apuntando no Ya, tendría lógica. mira, este por ejemplo es de otro ángulo. Y te apunta al mismo punto. Mira, bueno, cerca, ¿no? Sí. No es raro. Seguro ha sido un reflejo porque, como te digo, ha sido está al costado, está un ventilador, pues, ¿no? Bueno, después tenemos algunos Y puntos, por ejemplo, acá. Sí, dígame. ese metal que estaba ahí amarillo, Ese ¿están es seguros que tierra. está puesto a tierra? ¿Está Sí, conectado a la malla? a la malla, correcto. Ah, ok, Siempre nosotros en entonces, el tema del mantenimiento verificamos eso, ¿no? Las conexiones. Okay. No, acá vemos algunos elementos del transformador entre 15 a 35, ¿no? Parece que nos ha detectado acá en el bushing del neutro de 22.9, de 60 creo. Bueno, de 60, disculpa. Sí, igual como digo, hemos estado haciendo pruebas, ahí desaparecía. Entonces, bueno, esta es la del TC. Esta sí es la que hemos estado conversando, ¿no? Acá nuevamente hicimos la fotografía de otro ángulo, ¿no? Nos detecta el corona alto. No, acá también este es otro equipo. Acá, por ejemplo, mira, acá hemos detectado, parece que sí hay descarga, pero no nos detecta el qué tipo de descarga, ¿no? Por ejemplo, está, como ustedes nos indican, entre los 25, bueno, no está 25 exacto, pero sí está entre 28 y Sí, 51 kilohertz. está cerca, sí, señor. Entonces, y ahí estamos a una distancia de 2.1, y sí vemos que hay cierta... Acá, por ejemplo, ¿qué podríamos interpretar? Porque no veo, digamos, el puntero. En muchas imágenes vimos que estaba el puntero, ¿no? Como una cruz, una cruz con su círculo, ¿no? Y acá, por ejemplo, no sé si nos pueden ayudar en qué podríamos interpretarlo, porque no nos detectan ni qué es corona, nada, ¿no? Y es otro equipo. Sí, ahí lo que estoy viendo es que ni siquiera el sonido lo detectó. No está anotado el tema de la intensidad de sonido en ese punto. Claro, entonces ahí, por ejemplo, podríamos tener, digamos, no sé, un riesgo, una potencial descarga. De esa tiene diversos ángulos, la marca igual. Ah, no, tendríamos que verlo de otros ángulos, como dices. Y yo siempre sugiero activar filtros como el de recuadro, Claro, diversos ángulos, y así de pronto uno va descartando de cómo se percibe de pronto, digamos que vale. inclusive a favor o en contra del viento.
Sí, porque acá como vemos, lo que llamó la atención o le llama la atención acá es respecto, ¿no? Como este es un punto de conexión, Sí, puede haber, ¿no? así es. Ya, es similar, ¿no? Acá bueno, este es el mismo elemento que vimos en antes del transformador de corriente. Acá, por ejemplo, también, ¿no? Mira, si vemos, detectamos, ¿no? Algo similar entre la frecuencia que ustedes recomendaron. Este es en la salida de nuestra barra, ¿no? Acá es Sí, de otro ángulo similar, ¿no? Acá igual tendríamos que tomadas de diferentes ángulos. Pero acá ya no se detecta, ¿no? Eso, bueno, como ustedes indicaron ahora en la charla, eso vamos a tomar en cuenta cuando hagamos las otras pruebas. Acá también, ¿no? Por ejemplo, acá no se ha detectado un corona. Por ejemplo, cuando nos indica, acá sí, acá mira, si vemos si está exacto, ¿ah? Entre 25 y 50. Y sí vemos que nos ha detectado, ¿no? Un elemento. Por ejemplo, acá me salen 2 puntos. En los dos también te bueno, sale, puede para, detectarlo. para mejorar la precisión, estas cámaras tienen la posibilidad de que tú le puedes ajustar múltiples fuentes. Yo le sugiero una sola para que de pronto no tengas varias, que te identifique varias al tiempo, porque solamente se enfoca en la principal. En la otra la deja de lado, pero te la siguen mostrando. Esa es la forma como yo lo trato. A mí no me gusta trabajar. Estas cámaras tienen la posibilidad de que la puedes colocarle múltiples fuentes, y cuando entras en el menú principal que dice configuración de la acústica, Ajá. después de distancia dice múltiples fuentes, verifiquen que esté A ver, desactivada. a ver, sí, justamente eso. A ver, un momento. Voy a prender mi cámara ya. Dame un minuto. Voy a ver si aquí yo tengo el pantallazo y se lo mando a Rosa para que se los haga llegar a ustedes. A ver. Permítanme un segundo. Una consulta así breve. ¿Cuánto tiempo demora en cargar las baterías? Esta tiene triple batería, pues solamente podrías, tienes dos opciones, con el cargador original, o sea, con el cargador que tienes, puedes poner a cargar dos simultáneamente, te demora más o menos como 3 horas cargando las dos baterías, 2 horas y media más o menos, y la otra Ah, ya. es como tiene puerto de comunicación tipo C, puedes Ujú. ponerla a cargar con un cargador de Android, o la puedes conectar a tu computador y puedes ponerla a cargar sin problema. Entonces ahí podrías tener cargando las 3 baterías simultáneamente. Mm, Yo Ya, mira, normalmente yo no ando con ningún cargador. A veces por el tiempo no me da. O más bien por el peso. ya, por ejemplo, acá dentro de las configuraciones acústicas, a ver, vamos a una breve que me puedas apoyar. A lo que es consideración, ¿qué es lo que le llamamos? Eso es sensibilidad. A la El nivel de sensibilidad. sensibilidad. Sí, solo que voy a pedir que de pronto cuando lo traduzcan nuevamente le colocan sensibilidad y no consideración, porque muchas veces se puede Confunde. prestar para confusiones, correcto. Ya, múltiples fuentes. Acá sí, esto lo tendría que tener A inhabilitado. ver, sí, hay personas que le usan, o sea, la cámara puede mostrar varias, pero para algunos se Ujú. puede mostrar como algo que tiene más de una, y te puedes digamos que enredar, o como decimos acá, que no entiendes cuál es cuál. Entonces coloca que solamente se enfoque en una al tiempo. Entonces, si está ahí en múltiples fuentes, verifica que esté deshabilitado. Personalmente yo lo deshabilito. No me gusta que me marque más de una, porque me puede, o puedes jugar, habilitarlo lo deshabilitas para saber en cuál te vas a enfocar, o en una o en la otra, pero no en las dos, porque solamente te vas a después a decir, pero en cuál es la que me está dando, me la está, digamos que reconociendo, porque veo dos, pero cuál es la que me está reconociendo. Te puedes enredar o no saber en cuál te estás enfocando. Eso es algo que de Ya. pronto yo prefiero que sea de pronto una, y si me toca cambiar de ángulo para identificar otra, pues lo hago, pero una al tiempo, mejor.
Ya. Ahí tengo uno que es rango de intensidad. Perdón. ¿A qué Ahí tengo una opción en lo que es configuración acústica, que es el más importante de la cámara. Ahí dice rango de intensidad. ¿A qué se refiere con eso? Y cuando yo lo abro, me sale en auto. Sí, Y eso tiene estoy la viendo, opción pero auto manual. permíteme que esa no la tenía yo aquí a la mano. Esa no la he Y acá usado. yo Me lo tocaría, tengo. esa te la debo porque esa no la he usado. Ahora la voy a Ya queda. no, es que esa no la he usado, entonces me toca a mí corroborar aquí esa exactamente para qué la tienen en particular. Quizás deja un momentico acá, posiblemente con múltiples fuentes. Ahí sí te podría mostrar la diferencia entre depresión entre una y la otra, pero en la parte neumática. Ah, ya. Me Claro, toca sería hacer la bueno. prueba, ahí me tocaría hacer la prueba en sistema neumático para ver cómo lo hace. Ah, ya, claro, porque acá me sale el rango de intensidad, pero acá sale en automático, ¿no? Pero de ahí me sale manual y dice delta de intensidad, y me imagino que debe ser variación, ¿no? Sí, exactamente. Entonces esa sí me toca corroborarla porque esa sí no la he Sí, usado, esa no la tengo ya. clara. Si no, ya con la ingeniera Rosa, ya que nos lo saque del pendiente para el día de la capacitación presencial. De ahí Sí, voy tenemos a consultar eso. visualización de sonido, me dice pico activado, me imagino que eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Esto de acá. Sí, correcto. El pico es el valor que ves en la Estos parte picos de superior. acá. Ah, Correcto. ya. Bueno, las paletas, Las paletas es la imagino que por tú el, desees. ajá. Nivel, esto sí, nivel y me salen porcentajes. Ese es el mismo nivel de opacidad, que es el nivel de cómo se ve traslúcido o completamente superpuesto sobre la imagen, que se puede ver como más transparentoso o que sea bien Ah, ya. que brille bastante. Yo lo tengo en 100% para que siempre brille bastante. Ya, o sea, eso es de la opacidad de estos elementos, ¿no? De acá. Sí, correcto. Es para que tú sepas Ya, exactamente. A veces lo quieren que sea transparentoso para que sepa detrás de él qué es lo que realmente. Yo prefiero que sea el punto exactamente en donde es, no que se me vea transparente y después no sepa realmente de qué es.